ya, que se encuentra en el ciego, a más o menos 2 o 3 centímetros de la válvula ileocecal. Ya, el apéndice se observa en la 8ª semana de gestación y lógicamente comienza a tener funciones importantes, como al ser un tejido linfoide, el apéndice tiene mecanismos de defensa. Es un órgano excretor también, por lo tanto también puede expulsar algunas partículas. ¿Ya? Pero un médico hizo un experimento con este órgano, agarró bacilos en una jeringa y le colocó a un conejo, y el primer órgano en captar este tipo de bacilos fue el apéndice. Por lo tanto, el apéndice, si nos ponemos a pensar, es el primer colador, si quiere, o órgano en captar cualquier proceso infeccioso o cuerpos extraños en el intestino. Es por eso que la incidencia de la apendicitis aguda es alta, ¿me entiende? Es como yo le preguntara, ¿quién no acá, el que me está escuchando, ha tenido un cuadro de amigdalitis? No es un cuadro, es una patología muy común. Se dice que el apéndice lo comparan con las amígdalas porque es un tejido linfoide. Entonces, uno está propenso a enfermarse de una apendicitis aguda o de una amigdalitis, porque son los primeros órganos en tratar de impedir la infección, ¿me entiende? Y lógicamente cuando ganan las bacterias, se produce todo el proceso inflamatorio e infeccioso y se produce el cuadro denominado apendicitis. Entonces, la apendicitis es la patología número 1 en el mundo desde el punto de vista quirúrgico. O sea que sí o sí ustedes van a tratar o van a ver estos pacientes, ¿entiendes? Entonces, cuando un médico no se da cuenta del diagnóstico de lo que es una apendicitis, va a un proceso mucho peor. Cuando se acuerdan, la otra semana hablamos de las fases de la apendicitis aguda. Tiene 3 fases, 4 fases en realidad. La primera es la inflamatoria, que se llama catarral, ya es cuando el apéndice comienza ya a inflamarse, pero se daña solo la capa mucosa, ya, la submucosa. Luego viene la fase fibrinosa, flemonosa, cuando en realidad ahí de recién comienza el apéndice a inflamarse, a hacerse más grande, el color se hace más oscuro del apéndice, ya se torna edematizado, duplica su tamaño, ¿ya? Y lógicamente las capas ya están afectadas, tanto la mucosa, la submucosa, la muscular y la subserosa y la serosa ya están afectadas, ¿me entiendes? Luego viene la fase purulenta, donde ya todo el contenido de infeccioso con secreciones purulentas está en todas las paredes internas del apéndice, ¿ya? Y lógicamente se producen los microabscesos a nivel externo. Se pueden ver como puntitos de pus. Es lo mismo que le pasa cuando a uno tiene una amigdalitis purtácea, lo mismo pasa a nivel del apéndice. Y por último viene otra fase, que eso es más crítico, es la fase gangrenosa. Es decir, que aquí ya hay un daño vascular, hay áreas necróticas de color negras, y por lo tanto el apéndice se perfora y esa secreción que estaba internamente va a salir a la cavidad abdominal, ¿ya? Y se produce la famosa peritonitis, ¿me entiende? Entonces la peritonitis simplemente es la inflamación e infección de la membrana peritoneal. No nos olvidemos que la membrana peritoneal es una capa que cubre toda la parte abdominal, tanto anterior y posterior, ¿ya? Y es la que divide entre el abdomen, de decir si es un abdomen, un trauma abierto o cerrado, ¿me entiendes? También tenemos otra capa de peritoneo, que es el peritoneo visceral, que ese es el que está pegado al intestino o a los órganos, ¿me entiendes? Entonces hay 2 tipos de peritoneo, el parietal y el visceral. Generalmente cuando se inflama el parietal, que por sus raíces nerviosas de las 6 últimos intercostales, va a producir
una irritación peritoneal y va a producir una contractura muscular y se va a manifestar el paciente con mucho dolor, tanto a la palpación o a los movimientos. Entonces, el tema hoy día es peritonitis, que es una complicación de la apendicitis, ¿me entiende? Entonces, por favor, es un tema muy importante que ustedes tienen que conocerlo bien, porque seguramente se van a encontrar con este tipo de patología y ustedes tienen que dominarla. Cuando yo digo dominarla, porque este paciente, si uno no lo diagnostica a tiempo, ¿me entiende? No le pone el diagnóstico de peritonitis para derivar a ese paciente, porque cuando es peritonitis es una cirugía ya de emergencia. Entonces usted se va a complicar el paciente no solo con la parte abdominal, sino con la parte respiratoria, etcétera, etcétera. Entonces, peritonitis es un tema muy importante que quizás ustedes van a ver en su vida de médico. ¿Qué definimos? Doctor, tengo una duda antes de empezar, ¿no? En la anterior clase nosotros hablamos de la apendicitis, ¿no? Pero para generar una peritonitis tiene que tener la perforación de la apendicitis o si no hay la perforación puede evoluir para eso. Sí, tiene que haber la perforación, la fase gangrenosa, porque se perfora el apéndice y comienza a salir secreción del apéndice, secreción purulenta, y eso va a irritar toda la cavidad abdominal, incluso se llena de pus toda la cavidad abdominal. Ahora, no quiero que se confundan, cuando hablamos de peritonitis, ya la causa más frecuente de peritonitis es la perforación del apéndice, ¿ya? Ahora, hay peritonitis porque se puede perforar la vesícula, ¿me entiende? Y puede salir Sí. secreción biliosa y eso es una peritonitis química, ¿me entiende? Incluso es un poco más peligrosa que la peritonitis bacteriana, que es por secreción purulenta, ¿ya? Por el tema de la bilis, ¿no? Se puede perforar el estómago y salir el contenido gástrico a la cavidad abdominal, se puede producir peritonitis. Se puede perforar el intestino grueso o delgado y, lógicamente, también puede producir peritonitis. Pero dentro de todas estas causas de peritonitis, la perforación del apéndice es la causa número 1 en el mundo de que se produzca peritonitis. Y además es una complicación muy grave. Si hubiera una pregunta de examen, ¿cuál es la complicación de la peritonitis? Digo, ¿cuál es la complicación de la apendicitis? Ustedes tienen que buscar el inciso Peritonitis. peritonitis, ¿me entienden? Entonces eso ya tienen que ir asociando. Es por eso que ustedes, cuando yo les mencioné, traten de diagnosticar a tiempo una apendicitis, porque si no diagnostican un día, 2 días, 3 días, 4 días, más o menos se ha demostrado que el cuarto o quinto día recién se perfora el apéndice. ¿Me entienden? Entonces, si el paciente sigue pensando, no voy a leer, me aguanto, me tomo paracetamol, o el médico no lo examinó bien y dice, no, es una infección urinaria, vaya, le dan tratamiento, le dan antibiótico, puede parar un tiempo el dolor, pero por dentro sigue el proceso. Y es por eso que ustedes tienen que tener mucho cuidado, porque cualquier dolor abdominal lo primero que tienen que descartar es apendicitis. ¿Por qué? Porque se puede complicar con peritonitis. ¿Ok? Muy bien, gracias, Entonces, muchas gracias, doctor. ok. Entonces, ¿qué es peritonitis? Se define como un proceso inflamatorio y cuando yo digo puede ser general o localizado, porque muchas veces la secreción purulenta se disemina a toda la cavidad abdominal y se produce una peritonitis generalizada. O muchas veces también el epiplon, que es una grasita que cubre todo el abdomen, toda la parte, puede encapsular toda la parte de la perforación del apéndice, puede producirse una secreción localizada, entonces se produce una peritonitis localizada, ¿ya? Entonces, eso es importante. Generalmente la peritonitis son secundarias, y voy a hablar un poco de la clasificación, ¿ya? Generalmente, ahora no quiero que se confundan porque hay peritonitis primaria y peritonitis secundaria. Generalmente, la mayoría de las peritonitis, la mayoría, estoy diciendo casi un 80-90%, son peritonitis secundarias. ¿Secundaria a qué? A que se perforó algo del apéndice. Secundaria a que hay una irritación química, perforación de la vesícula, ¿me entiende? Secundaria a que se necrose una parte del intestino,
¿no? A nivel intestinal, ¿ya? O contusión directa, que es muy raro cuando hay un golpe fuerte, ¿no? Entonces, la peritonitis, la más frecuente es la secundaria, ¿ok? Inflamación del peritoneo puede producir, ¿qué puede producir cuando se inflama? Cuando hay una llegada de gérmenes a la cavidad abdominal por infección aguda, como son las apendicitis agudas, la colecistitis, las úlceras perforadas, la diverticulitis, la pancreatitis, la salpingitis, las infecciones pélvicas, las mismas gonorreas maltratadas, ¿no? Pueden producirse la llegada de gérmenes a la cavidad abdominal. Pueden perforarse también por perforación traumática, muchas veces cuando hay una lesión de herida por arma blanca y hay perforación intestinal, también puede producir peritonitis. ¿Ya? Generalmente son las más frecuentes, todas estas que le he mencionado. La presencia de sustancias químicas irritantes, cuando hay una pancreatitis, por ejemplo, cuando ya está más grave el cuadro pancreático, pues lógicamente hay un exudado ahí del páncreas, está llorando, dice el páncreas, ¿no? Y esa secreción pues va a producir una irritación peritoneal, ¿ya? La presencia de cuerpos extraños es muy raro dentro del cuadro etiológico, pero sí se ha visto, y ustedes han escuchado en la tele muchas veces alguna denuncia cuando el médico lo operó, no sé, de colecistitis, le sacó la vesícula, pero dejó una gasa o una compresa, ¿me entiende? Adentro de la cavidad abdominal, ¿me entiende? Entonces se olvidó, ya no hicieron el recuento de la compresa y esa gasa va a pasar unos días y va a producir una reacción inflamatoria e infecciosa y se puede producir una peritonitis por presencia de cuerpo extraño. Ejemplo, una gasa, talco, almidón o cualquier otra sustancia. ¿Ya? Entonces, otra cosa que puede producir peritonitis dentro del cuadro etiológico, la peritonitis, es cuando uno hace una cirugía, por ejemplo, de intestino, una reconstrucción de intestino, por ejemplo, una reconstrucción, y si estaba con una colostomía y hice una anastomosis para unir un poco y unir y hacer una anastomosis de intestino para que nuevamente haya el tránsito. Muchas veces por no cuidarse el paciente, mala técnica quirúrgica, esa anastomosis puede abrirse, esa sutura, y puede haber una fuga del contenido intestinal y puede producir una peritonitis. Cuando entren a operar en un trauma abdominal y encontraron muchas secreciones, un hemoperitoneo, sangre en la cavidad peritoneal, y no aspiraron mucho, no limpiaron, no lavaron la cavidad abdominal, la sangre se puede quedar ahí adentro y no dejaron ni drenaje. Entonces, esa sangre es un caldo de cultivo, se puede infectar y puede producir también una peritonitis. ¿Me entiende? Entonces, dentro de las causas de peritonitis son muchas, ya le he mencionado todas esas, ¿me entiende? Dentro de etiología. ¿Ya? Y como le decía, más frecuentes son las peritonitis secundaria, ¿ya? Secundaria porque es la más frecuente. ¿Ya? Los gérmenes pueden invadir al peritoneo por 3 vías, pueden invadirse. De una vía directa o local, ¿ya? Por ruptura, digamos, de una úlcera, un intestino, por perforación del apéndice, perforación de la vesícula, perforación del estómago, perforación del intestino. Todo eso puede ser fuga directo de ese contenido y puede producir una peritonitis directa, ¿me entiende? O secundaria. Por ruptura de proceso séptico, ya en cualquier víscera, es decir, alguna infección de intestino que se perfore por vía sanguínea, por vía linfática, ¿me entiende? Entonces, eso un poco para hacer el acuerdo. También estudien primero lo que le dije, concepto de peritonitis. Ya saben, peritonitis, inflamación de la membrana peritoneal, que puede ser por causa secundaria o primaria, pero lo más común es por causa secundaria. Karen, ¿una pregunta? Sí, doctor. Para que nosotros pueda evitar, no sé, que pueda, porque muchas de las veces nosotros tenemos, como usted mismo habló, ¿no? Nosotros empezamos la cirugía,
pensando que vamos a seguir el protocolo que vaya a ocasionar la cirugía, pero llegando allá nosotros abrimos el paciente y miramos que no, vamos a tener que hacer una cirugía fuera del protocolo, vamos a tener que hacer una cirugía un poquito diferente. Si nosotros entonces, antes de realizar ese procedimiento, ya empezamos el tratamiento con antibiótico a ese paciente, puede disminuir el riesgo de ese paciente evoluir para una peritonitis o no. ¿Cómo es? ¿Cómo se Bueno, mira esto? puede disminuir ya un poco el riesgo, pero el proceso sí, ¿me entiende? O sea, una cosa que se iba a perforar más rápido, se perfora más lento. Ejemplo, la apendicitis. Por eso uno a veces dice, bueno, lo voy a enfriar al paciente. Hay una palabra típica que dicen algunos colegas, voy a enfriar al paciente, le voy a dar antibiótico, antiinflamatorio, analgésico. Bueno, si ya tú estás pensando que ese es el diagnóstico, tenés la certeza de que es una apendicitis y se ha perforado, ahí sí, le doy antibiótico, pero el problema es que no pasa eso, el problema es que lo enfrío al paciente pero pensando en otro diagnóstico. Bien. El proceso sigue, se va a hacer más lento, pero va a perforarse, va a complicarse, va a enmascarar el cuadro. Pacientes llegan con 5 o 7 días de perforación. O sea, ya vienen con una distrés respiratoria, vienen complicadísimo de entrar y están lleningo de secreción. Entonces, ese concepto, esa palabra que algunos colegas dicen, voy a enfriar el cuadro, por favor, sean más cuidadosos en ese sentido. Ahora, si tú tienes la certeza, ¿me entiendes? Tú estás en Rondonia, ¿ya? No sé, mucho más lejos de una Bien, ciudad donde no hay quirófano, no hay muy cirujano, bien. y tú sabes que ya es peritonitis, no tengas miedo. Dele antibiótico, todo el tratamiento con antibiótico analgésico, pero tú pones como diagnóstico peritonitis, conducta quirúrgica de urgencia o emergencia, ¿ya? Y le das antibiótico y lo mandas al paciente, ¿ya? Entonces el médico que va a decir, ya, él sabe ya, pero le diste un antibiótico, lo cubriste, ¿no? Pero ya sabes que tienes que entrar a quirófano. ¿Me entiendes? Bien, se Entonces, sí. utiliza el protocolo, se utiliza para ese paciente específicamente, ¿no? Vamos manteniendo esa historia del paciente de una ciudad lejana que no tiene el centro cirúrgico. Se utiliza el mismo protocolo de utilización de antibiótico, por ejemplo, como la cefepima o, no sé, de las quinolonas, por ejemplo, ¿no? Se utiliza otra medicación. ¿Qué medicación se utiliza en ese caso? Generalmente, cuando te pasara esto, dale uno que cubra gran positivo, gran negativo. Puede ser una cefotaxima, puede ser hasta una quinolona, una ciprofloxacina, ¿no ves? Y Sí, dale uno, si ya sabes que hay irritación, porque eso es importante, saber que ya hay irritación, todo el abdomen, es peritonitis, o sea, ya está confirmado. Dale un anaeróbicos, ¿ya? Generalmente los anaeróbicos que nosotros más utilizamos, los cirujanos, son el metronidazol. O sea que yo voy a cubrir gran positivo, gran negativo y anaeróbico. Eso se llama metronidazol. triple esquema de antibióticos, ¿ya? Uno que cubra, agarra los gran positivos, gran negativos, y uno que cubra anaeróbico, porque cuando se perfora algo a nivel intestinal, son anaeróbicos, o sea que tenés que darle para los anaeróbicos, que es el metronidazol, ¿ya? Gracias, doctor. Ok. Clasificación de la peritonitis. Entonces yo le voy a preguntar definición de peritonitis, le voy a preguntar etiología de la peritonitis y le voy a preguntar clasificación de la peritonitis. ¿Ok? Clasificación de la peritonitis. Cuando hablo de clasificación de la peritonitis, estudienlo bien. Yo le puedo preguntar clasificación de la peritonitis según su extensión, que puede ser localizada o focalizada, y que puede ser generalizada. La peritonitis o la perforación que hubo, la secreción se contaminó todo el abdomen,
o se localizó en una parte en fosa ilíaca derecha, nada más en esa parte. ¿Me entiende? Entonces, hay una peritonitis localizada y una generalizada. Eso es clasificación de la peritonitis según su extensión. Según su agente causal, pueden ser sépticas y asépticas por su acción o agente causal o su origen, es lo que le mencioné anteriormente. Su origen puede ser primarias de causa no intraabdominal, o sea, no perforaciones, o monobacteriana, que son las primarias. Es muy raro. Por ejemplo, peritonitis primaria es cuando algunos pacientes cursan con tuberculosis. Es una de las causas más frecuentes de peritonitis primaria, es la tuberculosis, increíble. O sea, se infecta la parte pulmonar, pero también los ganglios a nivel intestinal. Y vos pensás, hay la misma situación, hay irritación peritoneal, hay dolor abdominal, pero entras a cavidad abdominal y no encontrás absolutamente nada, ninguna perforación, nada por el estilo. Pero lo único que encontrás es aumento de los ganglios en el mesenterio, en el intestino, ¿no? En la parte intestinal. Pero después más nada. Entonces, eso es una peritonitis primaria de origen tuberculoso. ¿Ya? Lo que es más común, ya le dije, el 80-90% de las peritonitis son secundarias a causas abdominales o polibacterianas, ¿me entiende? Perforación de cualquiera de esos órganos que yo le he mencionado. ¿Ok? Y otra clasificación de la peritonitis es la peritonitis según su evolución, ¿ya? Puede ser aguda, una perforación aguda del intestino, de una úlcera, por ejemplo, que se perforó del estómago, es una perforación aguda. Una crónica, bueno, es más raro eso, las crónicas, generalmente cuando hay una necrosis intestinal por un infarto mesentérico, aunque eso también es agudo, pero también tarda en perforarse, ¿me entienden? Entonces, en relación a las peritonitis. Clasificación de las Doctor, peritonitis. una pregunta. Hola. Doctor, ¿Sí? se tem um paciente que tem uma apendicite crônica de evolução de uma semana, me chega ao hospital porque se foi a outra unidade e sua atenção não foi muito boa já, então não se descobriu que tinha uma apendicite. Que devo tomar de métodos de combate para este momento se não tenho uma ultrassonografia, não tenho uma TC? Ya. Bueno, siempre ustedes van a escuchar a los docentes que primero el diagnóstico es clínico semiológico. Cuando un paciente es ya una peritonitis y ha pasado, como dice usted, una semana, va a haber unos signos bien clave que esto te va a marcar. Si no tenés ecografía, tomografía o cualquier otro método diagnóstico, tú tienes que basarte netamente, o es lo ideal siempre basarse netamente en la conducta semiológica. Por lo tanto, ese paciente va a tener estos signos que es pregunta de examen, lo que voy a decir. El signo más clave de una peritonitis ya consolidada es la irritación peritoneal que produce el abdomen en tabla. ¿Ok? Abdomen en tabla o vientre en tabla o contractura muscular. Ustedes tocan el abdomen y es durísimo a la palpación, pero una contractura involuntaria. ¿Por qué? Porque hay una irritación peritoneal, el peritoneo está inflamado, infectado, y cuando hay una ley muy clara que seguramente algún docente la ha dicho, cuando la musculatura, escuchen bien, cuando la musculatura lisa, puede ser el intestino, puede ser cualquier parte del abdomen, cuando la musculatura lisa se inflama o se infecta, la musculatura estriada se contrae. Voy a tomar agua.
Hola, ¿me escucharon eso bien? Es una ley. Cierto. Cuando la musculatura lisa, estoy hablando del intestino, porque es musculatura lisa, se inflama o se infecta, la musculatura estriada se contrae. Es decir, los músculos, ¿se acuerdan? Los músculos de la pared abdominal, recto abdominal, oblicuo mayor, oblicuo menor, transverso. Entonces, el peritoneo está inflamado por inflamación también del peritoneo y de la musculatura lisa, y tú aprietas el abdomen, haces la palpación y estás muy contraído, estás duro como una tabla, por eso se llama vientre en tabla. Entonces, esto es un signo ya consolidado de una peritonitis, ¿me entiendes? Ese es el signo más clave, si quieren llamarlo así, ¿ya? Entonces, eso traten de examinar bien el abdomen, ¿ya? Peor si me dice usted ese caso de una semana o más por el estilo, ¿ya? Ahora, si tiene ecografía, pues seguramente va a salir secreción intraabdominal y ya es más claro, digamos, ¿no? Pero la clave es la semiología abdominal, ¿ok? Clasificación de la peritonitis primaria, ya le mencioné, las primarias son producidas generalmente, la causa más frecuente es la tuberculosis de una peritonitis. Es raro, 10 a 5%, muy raro. Ya un cuadro neumocócico, ya, pero la tuberculosis es la causa más frecuente. Ahora, lo más común es la peritonitis secundaria, como le mencioné, causado por lesiones del tracto gastrointestinal, perforación del apéndice, perforación del estómago, perforación del intestino grueso, el intestino delgado, pero la apendicitis es la primera causa de peritonitis primaria, ¿ya? Entonces, no se olviden, cuando hay una perforación de intestino por un arma de fuego, arma blanca, ese contenido va a salir a la cavidad abdominal y si no se opera ese paciente va a producirse una peritonitis, ¿ya? Entonces, pero de todas esas, la peritonitis, la causa más frecuente secundaria es la apendicitis perforada. Doctor, una Inflamación. pregunta. Sí, escucho. ¿Es frecuente la relación de los cuadros pélvicos inflamatorios ginecológicos con la apendicitis? ¿Perdón? ¿Es frecuente la relación de los cuadros pélvicos inflamatorios ginecológicos con la apendicitis? Bueno, es frecuente, le cuento. Nosotros acá en Bolivia estadísticamente habla de que una de las causas más frecuentes también, aparte de la apendicitis, es la inflamación pélvica. Es decir, una inflamación pélvica puede ser una infección venérea que no está curada, esa infección sube ascendentemente y infecta pues no solo el útero, sino las trompas y produce una irritación peritoneal. ¿Me entiende? Entonces nomás, tiene que tener cuidado. Por eso, cuando es apendicitis en mujeres, hay que tener cuidado, hay que estudiarlo más que el hombre, ¿no? Porque se pueden confundir en cuadros apendiculares los problemas de infecciones pélvicas, ¿no? ¿Ya me entiende? O también a veces de un problema de un quiste de ovario, una perforación del quiste, ¿me entiende? Entonces, algo de los anexos es importante conocerlo, ¿ya? Gracias, doctor. Entonces, eso es lo más frecuente en temas de perforaciones, ¿ya? Lesiones del tracto intestinal, de la parte digestiva, etcétera, etcétera. Toda perforación del intestino puede producir abscesos hepáticos, puede producir, ¿no? Lesiones de los genitales, lo que me preguntó, mire, su compañera ahorita, salpingitis gonorreica, mire, aborto séptico, sepsis por pegar, ¿me entiende? Quistes de ovario, todo eso son procesos inflamatorios pélvicos que pueden producir peritonitis, lo que me preguntó ahorita su compañera. O posquirúrgico, a veces también cuando uno opera y no aspira, no deja drenaje y deja secreciones o secreción purulenta o no aspiraste bien o dejaste sangre, entonces también pueden producir estos cuadros de peritonitis. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a pasar cuando ya se instala una peritonitis? ¿Ya? Hay que ver el pronóstico del cuadro clínico anatomopatológico. Por ejemplo, hay que ver el origen de la infección, si es una peritonitis, cuál de las peritonitis es. Hay que ver la gravedad de la infección, hay que tener en cuenta la edad del paciente, el sexo, por ejemplo, en mujeres, ya le dije, siempre hay que esperar
pedirle un test de embarazo cuando están dudando de que sea una apendicitis, ¿no es? Pídanle, o la fecha de última menstruación para saber más o menos también. A veces se puede confundirse como diagnóstico diferencial un aborto o un embarazo ectópico, ¿me entiende? Entonces, eso tienen que fijarse, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa primero en una apendicitis aguda? Primero pues va a pasar el tema de una respuesta primaria, es decir, de inflamación de la membrana peritoneal. El peritoneo, ya le dije, tiene peritoneo parietal y el visceral. El parietal es el que te va a dar el diagnóstico, ¿me entiendes? Entonces vamos a encontrar el peritoneo hiperémico rojo, los vasos dilatados, aumento de la permeabilidad de la membrana esta, que es importantísimo. Después se comienza a inflamar o hay una respuesta intestinal, es decir, por la inflamación e infección de esta patología, pues el tracto gastrointestinal comienza a haber una relajación, es decir, el peristaltismo o las contracciones intestinales comienzan a relajarse por un proceso inflamatorio infeccioso y se produce al final un hilio paralítico o hilio adinámico y los ruidos hidroaéreos disminuyen y por último ya no se escuchan. ¿Ya? Puede producirse respuestas endócrinas, el paciente comienza a tener sudoración, taquicardia, por lo tanto hay alzas térmicas, ¿no? Y lógicamente mayor la taquicardia. Respuesta cardiológica, sí, disminuye el retorno venoso, presión venosa central por secuestro de líquido, comienza ya a alterarse la parte cardíaca, ¿me entiende? La parte respiratoria, mire, si no controlo a tiempo esta infección, pues la secreción purulenta va a ir aumentando y el diafragma va a subir y va a tener problemas respiratorios, una taquipnia, ya por movilización de los líquidos, el diafragma se sube. Puede haber alteraciones renales también, porque disminuye el filtrado glomerular y se puede producir incluso una insuficiencia renal aguda, ¿me entienden? Mire que es grave. Y por último puede haber respuestas metabólicas, ¿ya? Entonces, es grave la peritonitis. Se complica todo, como están viendo, la parte renal, la cardíaca, la respiratoria, etcétera, etcétera, ¿me entienden? Entonces eso es importante. Bueno, y para terminar, esto es para toda la vida. No se olviden, por favor, esto. Por favor, le pido, abringa, Karen, porque creo que tenemos... tranquilo, doctor, tranquilo. 5 minutos. Mire, acuérdense de esto y por favor nunca se olviden. Esto es clave para que ustedes manejen lo que es peritonitis. Mire, la mayor preocupación del cirujano o del médico debe ser el diagnóstico precoz de una peritonitis. Para ello debe encontrar, dice, 3 elementos. Yo le voy a poner uno más. 4 elementos fundamentales. Pregunta de examen. 4 elementos fundamentales para que yo llegue al diagnóstico, jóvenes. Por favor, esto es para el examen, pero es para su vida futura de médico cuando estén ya con un paciente. Acuérdense de esto y seguro le va a ir bien. Todo paciente con peritonitis, jóvenes, todo paciente con peritonitis instalada ya va a tener dolor abdominal. Y si tomó analgésico, antiinflamatorio antes de venir, esperen 3 a 4 o 6 horas que pase el efecto y nuevamente interroguen al paciente. ¿Ya? Algunos se automedican, otros van a otro centro y pensando que era otra cosa y a veces se confunden. Esperen, pónganle suero, cristaloide, obsérvenlo y dentro de 4 a 6 horas revisen de nuevo y pregunten de nuevo. Todo paciente con peritonitis tiene dolor abdominal. Otro elemento fundamental que no está en esta diapositiva. Todo paciente con peritonitis, ¿se acuerdan? Hay hilio adinámico, porque hay una respuesta intestinal, es decir, que el intestino primero comienza a aumentar los ruidos hidroaéreos y después comienza a disminuir y por último, hay una abolición de los ruidos intestinales. Hay un libro bonito que se llama Surros de Semiología. Ahí dice silencio sepulcral de la peritonitis. Mire qué bonito esa frase. Silencio sepulcral de la peritonitis. Es decir, el sepulcro, ¿no? Están ahí los muertitos, ¿no? Adentro del cajón debe ser silencio, ¿no? Por eso se llama silencio sepulcral de peritonitis. ¿Me entiende? No hay ruido hidroaéreo. ¿Me entiende? No hay ruido hidroaéreo al final.
Otro elemento, creo que es el más clave de la peritonitis. Contractura muscular o vientre en tabla. Ya, contractura muscular o vientre en tabla. Es decir, Doctor, lo que le mencioné. ¿Ya? ¿Sí? digamos, al hacer la ocultación en el abdomen, no hay ningún ruido en un minuto. No hay ruido. Aparece. No hay ruido. Ya. ¿Me Eso entiendes? no sabía, gracias. Es clave eso. Clave. No hay un minuto y no se escucha nada del sonido. ¿Ok? Contractura muscular dice que es el signo más clave de la peritonitis. Y el otro es signos y síntomas de repercusión tóxica infecciosa. Es decir, puede ser fiebre, náuseas, vómitos, todo eso son signos y síntomas de repercusión tóxica infecciosa. Jóvenes, por favor, esto es pregunta de examen, esto es para toda la vida, esto siempre acuérdense cuando estén examinando a un paciente que estén sospechando de peritonitis. Dolor abdominal, silencio o disminución o abolición de los ruidos hidroaéreos, contractura muscular y los signos y síntomas de repercusión tóxica infecciosa como las náuseas, vómitos, alzatérmicos. Jóvenes, pregunta de examen, pregunta para la vida. Ya no se olviden, por favor. ¿Ok? Bueno, eso no tienen que olvidarse. Después, lógicamente, hay que hacer la historia clínica, todo eso, el examen físico para llegar al diagnóstico, los métodos de imágenes. Es importante saber que la sintomatología, le dije, el dolor es el signo importante, ¿ya? Ya se va a cortar, por favor, ya voy terminando. Náuseas, vómitos, anorexia, contractura muscular, todo lo que hemos hablado, ¿no? El aspecto general, está inmóvil el paciente cuando ya está una peritonitis grave, no se puede ni mover, porque, ¡ay, no me muevan! Porque hay líquido, hay irritación peritoneal. Se puede choquear, puede llegar a un shock séptico ese paciente con peritonitis. Es grave, se complica la parte respiratoria, la parte cardíaca, mire, hasta hay histericia cuando hay una peritonitis ya marcada, cuando hay una sepsis, hay histericia. ¿Me entiende? Lengua seca, saburral, pulso aumentado, frecuencia respiratoria aumentada, temperaturas aumentadas, ¿me entiende? Puede haber una infección, puede haber distensión abdominal o vientre en tabla. A la ocultación hay el silencio sepulcral, disminución o abolición de los ruidos hidroaéreos. La palpación es el signo más clave, ¿no? Que es la contractura muscular o vientre en tabla. Mira, ahí Brad Pitt está ahí, miren, no ese vientre, no, vientre en tabla, duro, a eso se refiere. Hay altos signos, pues, ¿no? Para la peritonitis ya hemos hablado, Bloomberg, Robson, etcétera, etcétera. ¿Me entiende? El diagnóstico se da a través de la anamnesis, la radiografía, ecografía, hemograma, y leucocitosis de bioizquierda, tomografía. Todos esos son métodos que pueden utilizarse, pero el diagnóstico es semiológico, ¿ya? Por favor. Entonces, el tratamiento es simplemente quirúrgico. Todo lo que, si es quirúrgico, la peritonitis siempre va a ser quirúrgico. Entonces, tienen que abrir y ver si es apéndice, sacar el apéndice, lavar, drenaje. Si es una úlcera perforada, puede hacer rafia, sutura, dependiendo de lo que usted encuentre adentro de la cavidad abdominal, ¿ya? Y lógicamente las medidas que deben cuidarse siempre para el paciente, ¿ok? ¿Me entiende? Entonces, eso es lo que es peritonitis. Doctor, ¿qué materia van a entrar para los exámenes? ¿Perdón? O sea, ¿qué apendicitis, qué más entra